definitivamente, Señor, eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, esa es la única palabra que podemos decirte en agradecimiento, pero también el esfuerzo en obedecerte, Señor. Gracias, Señor, porque disculpas todas nuestras faltas, y gracias, Señor, porque todavía pues estamos aquí, Señor, pues para decirte, Señor, que te necesitamos mucho, Señor, y que sin ti nada podemos hacer, mi Dios. Gracias por todo. Que la unción y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, obre con cada uno de nosotros. Así que, Padre, nos abandonamos en tus manos por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermano, gracias. Sí podemos decir que estamos bendecidos, ¿verdad? Dios es bueno con cada uno de nosotros. Y simplemente, hermanos, que la misericordia de Dios es tal que hasta los malos comen, ¿verdad? Los malos reciben la luz del sol, el agua, el aire y todas las cosas que Él proporciona. ¿Se muestra la misericordia de Dios ahí, hermanos? Amén, gloria a Dios, ¿verdad? En esta tarde, hermanos, quiero platicar unas cositas así, que bueno, a fin de cuentas la palabra de Dios siempre es interesante en todos los aspectos, ¿verdad? Nada más es cuestión de buscar lo que Dios tiene ahí escrito y nosotros gozarnos con lo que Él nos manifiesta a través de su palabra. Estamos en tiempos, hermanos, difíciles desde el punto de vista, ¿cómo les diré? Mire, en cierto modo también nuestra vida espiritual peligra porque hay muchas doctrinas por ahí que salen y se escuchan, y quién sabe qué tantas ideas están surgiendo por ahí en el mundo, ¿verdad? La nueva era, el auge del catolicismo romano, porque usted sabe que el catolicismo romano está tomando mucho auge, sobre todo con un engaño muy sutil hacia todo el pueblo evangélico, mezclando ya los cantos antiguos evangélicos como los coritos y todo eso en las liturgias católicas, ¿verdad? Principalmente a través del movimiento carismático. ¿Se ha oído hablar del movimiento carismático, verdad? El movimiento carismático aproximadamente nació a partir del año 1960, cuando hubo un concilio de la Iglesia Católica, se me hace que fue el Concilio Vaticano II, me parece que fue en el año 1960. Ahí fue cuando ya a los protestantes, como les llamaban ellos, ya no fueron llamados herejes, sino que fueron llamados hermanos separados. Pero la realidad es que la Iglesia Católica estaba usando un plan astuto para poder recoger, válgase la expresión, todas las iglesias al seno de la Iglesia Católica. Y entonces inventó, porque esa es la palabra, ¿verdad? Con su astucia inventó el movimiento católico carismático, que nació aproximadamente en el año de 1966, y de ahí empezó a tener ese movimiento una liturgia similar a la liturgia evangélica, se puede decir. Y de ahí poco a poco se han ido metiendo, y si usted es un poquito observador para estos tiempos, ya los católicos no dicen vamos a rezar, ¿verdad que ya no dicen? Ahora dicen vamos a orar. Ya entre ellos se llaman hermanos, ¿verdad? Ya tienen predicadores que ya no salen con sotana, ahora salen con un traje. Entonces realmente es una imitación del pueblo evangélico, eso es lo que están haciendo. O sea, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque hay algo que va a distinguir al verdadero pueblo de Dios de todos esos movimientos religiosos que se están desarrollando por ahí. Entonces, resulta, hermanos, que nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar bien listos para todo ese tipo de cosas que se empiezan a mirar. Tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Y yo quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, porque hay algo muy importante lo cual la iglesia de Dios debe mantener.
Les narraba yo esto de todos los movimientos que hay, porque hay mucho engaño, ¿verdad? Acuérdese que a fin de cuentas la Iglesia Católica Romana es, como dice la Biblia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y dice, ya ha embriagado a todas las gentes con el vino de su fornicación. Entonces cuando dice, los ha embriagado con el vino de su fornicación, el vino en el sentido simbólico es doctrina. Entonces, ¿cómo tiene a las naciones embriagadas en lo espiritual o en lo religioso? Los tiene embriagados con una doctrina. Entonces, quien está embriagado no puede discernir muchas veces lo que es la doctrina de la iglesia de Dios. Entonces, vamos a ver qué nos dice nuestro Dios a través de su palabra. Deuteronomio capítulo 32 y verso 1. Y aquí hay algo importante que Dios está demandando de nosotros, porque dice así en el nombre de Jesucristo: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Dice, goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová invocaré, engrandecer a nuestro Dios. Bueno, si usted se fija el verso 2, dice, goteará como la lluvia mi doctrina. Entonces, la doctrina en el buen sentido, ¿qué es? ¿Qué es la lluvia? Es agua, ¿verdad? La lluvia es agua. Entonces, en el buen sentido, la doctrina se simbolizaría como agua. Por eso Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿se fija? El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en el interior de su vientre. Entonces, lo estamos viendo ahí. Y luego dice, goteará como la lluvia mi doctrina. Pero a través de que como lluvia corra la doctrina, no nada más es leer por leer, ¿verdad que no? Porque luego el verso sigue y dice, destilará como el rocío mi ¿qué? Mi razonamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando usted lee la Biblia y la quiere escudriñar, tiene que razonarla, amén. Pero tiene que razonarla, obvio es que con la ayuda del Espíritu de Dios. Y entonces, dice, destilará como el rocío mi razonamiento. Entonces la palabra de Dios hay que razonarla. Vamos al libro de Proverbios, hermanos, así rápido. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 1 y verso 1. Proverbios 1:1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría, la enseñanza. Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque ahora esa doctrina, ¿qué va a ser? Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces, ¿qué es en cierto modo la doctrina, hermanos? Es enseñanza, es razonamiento. Y vamos a ir a Proverbios 4. Proverbios 4 y verso 4. Dice así, y él me enseñaba y me decía, mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y ante toda tu posesión adquiere inteligencia. Pero ¿de qué tipo de sabiduría nos está enseñando Dios que adquiramos?
De la palabra de Dios, exactamente. De esta sabiduría es la que Dios está demandando de nosotros. Vamos a Mateo. Gloria a Dios. Mateo capítulo 7. ¿Ya estamos ahí, hermanos? 7 y verso 28. Y fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban ¿de qué, hermanos? De su doctrina. Entonces, fíjese la importancia de la doctrina, de la enseñanza. Adquiere sabiduría, ante todas tus posesiones adquiere inteligencia. Dígame usted una cosa, antes de conocer a Cristo, normalmente todos no teníamos sabiduría de Dios, pero la sabiduría de Dios nos ha apartado de lo malo. Amén, nos ha apartado de lo malo. Y aún la sabiduría de Dios nos sigue diciendo, nos sigue apartando de lo malo. Amén. Ahí en mismo Mateo, pero ahora el capítulo 22, quiero dar esta pequeña introducción así, hermanos. 22 y verso 33. Fíjese cómo habla Jesucristo, cómo habla la Biblia de Jesucristo. Dice el verso 33. Y oyendo esto las gentes estaban atónitas. ¿De qué? De su doctrina. Entonces, ¿cómo sería, hermano, el privilegio de haber escuchado hablar al Señor Jesucristo? ¿Verdad? ¿Qué privilegio tuvieron en cierto modo aquellas gentes que tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra de Dios por medio del que había dictado este libro? Entonces, las gentes estaban, ¿cómo, hermanos? Atónitos. ¿Qué quiere decir atónito? Como admirados, pasmados de oír las palabras de aquel hombre. ¿Sí? Ahora, cuando Jesucristo está sobre la tierra, muere, resucita, y a los discípulos les dice en el verso, en Mateo 28, 19, les dice, por tanto id y bautizad a todos los gentiles. ¿Dice así? ¿Cómo dice? Por tanto id y doctrinad. O sea, ¿cuál era o cuál es la principal misión de los apóstoles? O fue la misión de los apóstoles y la secuencia hasta nosotros, hasta nuestros tiempos. Ir y doctrinad, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Entonces, lo principal es la doctrina primero. ¿Por qué la doctrina? ¿Por qué la palabra? Porque es la palabra la que va a transformar las actitudes malas del hombre. Ahora, fíjese, toda esta palabra que está aquí, hermanos, fue inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a Juan 7. Aquí hay algo muy importante que nosotros debemos razonar. Juan 7, 14. Y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿Qué estaba haciendo? Enseñando. Entonces, ¿es importante en la doctrina la enseñanza? Porque por medio de la enseñanza vamos a aprender a hacer todas las cosas. Por medio de la enseñanza, si la tomamos, la misma enseñanza nos va a enseñar a orar, nos va a enseñar a tener misericordia, nos va a enseñar a tener otras actitudes contrarias a las malas que pudiéramos tener. Es la doctrina. Por eso la doctrina es lo más, válgase la expresión, es importantísima, porque esa es la que va a moldear nuestra vida. Y no solamente va a moldear nuestra vida, sino que la doctrina, la enseñanza, nos va a hacer un pueblo diferente a todos los pueblos que hay sobre la tierra. Dice, y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? Respondió Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Entonces, aquí ya vamos descubriendo algo interesante. Lo que Jesucristo venía predicando, ¿de quién es? O sea, del Espíritu Eterno, ¿verdad? O sea, Dios mismo enseñó a su Hijo.
lo enseñó, lo doctrinó y lo envió a la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿se fija desde dónde viene la enseñanza? Por eso quien rechaza la palabra de Dios, dice, yo no quiero saber nada, hace afrenta al Espíritu de Dios, porque fíjese de quién viene el consejo, viene directamente de Dios a través de Jesucristo, que es un mediador. Y luego Efesios 2:20, usted sabe lo que dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Entonces, Jesucristo viene y Él es el fundamento, y luego nosotros nos debemos edificar sobre el fundamento de apóstoles y profetas, porque nosotros somos piedras vivas que estamos construyendo, o que Dios está construyendo, ¿verdad? Su iglesia, ese edificio, que a lo mejor ya le faltan unos pocos ladrillitos, ¿verdad? Porque Cristo viene, amén. Entonces, posiblemente la construcción ya esté por terminarse. Entonces, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Es importantísimo la enseñanza, hermano. No puede un pueblo sobrevivir si no hay enseñanza, si no hay educación, si no hay el consejo de Dios para ponerlo en el corazón y ponerlo por obra. Por eso yo les he dicho, usted puede orar mucho, pero si no tiene doctrina no le va a servir. Tiene que estar edificado primero en la palabra. Y obvio que ya entra la oración, ¿verdad? Podemos alabar mucho, pero si no hay doctrina, no va a servir de nada tampoco. Ahí vemos pueblos que cantan mucho y que oran mucho, pero no quieren nada con la doctrina. Entonces eso es grave, porque es primero la doctrina y luego viene con conocimiento el alabar a Dios, porque la doctrina le está diciendo cómo alabarlo y la doctrina le está diciendo cómo orar. No puede orar sin conocimiento ni alabar sin conocimiento. Por eso Juan 4:14 por ahí dice, Dios es espíritu y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero para estar en espíritu y en verdad, tiene que saber doctrina. ¿Por qué doctrina? Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces nosotros comemos esta palabra, válgase la expresión, y la misma palabra nos va a hacer espirituales. No podemos ser espirituales si no hay conocimiento de la palabra. Es un engaño si se busca de otra forma, ¿verdad? Entonces tiene que haber doctrina. Vamos a 1 Timoteo capítulo 4 y verso 15. Fíjese por qué es tan importante la enseñanza, por qué es tan importante la doctrina. 1 Timoteo 4:15 dice, medita estas cosas. Y allá que decía en Deuteronomio, goteará como la lluvia mi doctrina y como el rocío mi razonamiento. Razonamiento y meditar no es lo mismo. Dice, medita estas cosas, ocúpate en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pero ¿de qué está hablando, hermanos? De enseñanza, ¿verdad? Y luego dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. ¿Qué significa persistir? Insistir, perseverar, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. O sea, si nosotros persistimos, entonces vamos a tener esa llenura de la palabra de Dios que Dios quiere, y entonces vamos a poder manifestar las verdades de Dios. Pero si no persistimos, vamos a enseñar a otros mal, y entonces, ¿qué pasa? Un ciego no puede guiar a otro ciego, pero dice aquí, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué? A los que te oyeren, porque estás predicando, porque estás hablando sana doctrina. Amén, hermanos. Ahora, vamos a Mateo 15:9, vamos a regresar ahí a Mateo 15:9. Aunque Jesús le hablaba duramente al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque pues, era un pueblo bien soberbio, era un pueblo bien duro. Y duro de servir, sí es cierto.
Vino Jesucristo y no lo escucharon, salvo algunos pocos, ¿verdad? Pero Jesucristo les dijo en el verso 7, Mateo 15:7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, mas en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Ahora, vamos a hacer una analogía. Hay doctrina verdadera de Dios, la que se apega a la palabra de Dios, y rogamos a Dios porque nos ilumine con su Espíritu Santo para no hablar otras cosas que no sean las que Él quiera, porque si no viene el razonamiento, entonces podemos predicar o hacer cosas que pensamos que le agradan a Dios, pero ¿qué dijo el mismo Jesucristo? ¿En vano qué? Entonces hay muchos que están honrando en vano a Dios. Están en vano, ¿por qué? Porque están enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Fíjese cómo está el asunto de analizarlo, ¿verdad? No todo, bueno, perdonen, yo le escuché esto a un predicador que dijo, no todo el que está sambo es vaquero. Sí, pues sí es cierto, ¿verdad? Entonces, no todo el que predica la palabra está predicando la palabra como debe de ser, aunque usted lo vea muy sublime. Usted va ahorita a los movimientos carismáticos y los movimientos pentecostales y ve, entre comillas, ve mucho avivamiento, ve mucha alegría y ve mucho tipo de esas cosas, pero ¿será conforme a la palabra de Dios? Si no es conforme a la palabra de Dios, ahí está. En vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Cuando nosotros analizamos sus liturgias, sus mandamientos y todo lo que ellos enseñan, descubrimos que no es de acuerdo a la palabra y entonces es en vano lo que están haciendo. Ya lo hemos comentado algunas otras veces, pero para recalcar un poquito más el ejemplo, ¿qué día resucitó Jesucristo? Y si resucitó el domingo y adoran un Cristo del domingo, ¿es el Cristo de las Escrituras? Entonces, ¿cómo es la honra y cómo es lo que ellos creen? ¿Es auténtico o es en vano? Pablo dijo que habéis creído en vano. Entonces, ¿se fija por qué es importante el conocimiento de la palabra de Dios? Porque no podemos caer en cosas que nosotros decimos, pues yo pienso que es así y a lo mejor así Dios le agrada. No, hay que ver realmente lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver una cita y luego voy a comentar otros asuntos ahí que quiero que analicemos así brevemente. Ahorita, permítame tantito, hermanos. O sea, nuestra oración, hermanos, es pedirle a Dios que nosotros, porque nosotros no somos infalibles, ¿verdad? El único infalible es Dios. Nosotros somos falibles, entonces pudiera ser que a lo mejor, pensando que algunas veces estamos adorando a Dios como Él demanda o predicando lo que creemos que está bien, probablemente pudiéramos estar haciendo alguna cosa que no es correcta. No estamos exentos, de eso yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia, yo creo que si ve honestidad de nosotros, Dios nos va a decir, no, mira, no es eso lo que estás haciendo, está bien. La cosa es no cerrarnos al razonamiento, ¿verdad? Porque la Biblia habla de razonamiento. Entonces, la iglesia de Dios, hermanos, debe tener un fundamento doctrinal apegado a las Escrituras para que nuestra honra al Dios eterno no sea en vano. Entonces, en una forma breve, ya sobre todo lo que les he comentado de la doctrina, de la enseñanza y de todo ese tipo de cosas, la iglesia de Dios debe ser un pueblo que se distinga de entre los demás pueblos, y no para vanagloria, por supuesto que no es así, sino para honra y gloria de Jesucristo, que se distinga en todos los aspectos. El pueblo de Dios, cuando ya sale al mundo, debe comportarse como se comporta el mundo.
Claro que no. El ladrillito de la construcción va a los trabajos donde comparte con gente que no conoce del evangelio, pero ahí donde se desenvuelve el hermano, la hermana, ella debe tener un sello de distinción que lo aparte de cómo practica la gente su forma de vida. ¿Sí o no? Entonces quiere decir que si eso hace, entonces quiere decir que la doctrina de la palabra de Dios o la enseñanza sí está transformando, sí ha hecho efecto en su vida. El cristiano, ya lo hemos dicho, no debe ser transero, ni mal hablado, ni, bueno, tantas cosas que pudiéramos decir, ¿verdad? O sea, el cristiano debe dar el mejor testimonio posible. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí, hermanos? ¿Sí o no? Amén. Bueno, eso debe de distinguir. A los militares, ¿a qué horas los levantan a entrenar? Como a las 4 de la mañana, ¿eh? Ya les tocan ahí el despertar y se tienen que levantar y salen al entrenamiento y usted ve los desfiles. No sé si ha tenido la oportunidad de ver desfiles de grandes contingentes de personas, de hombres o mujeres que van marchando y todos parecen uno. Todos dan el mismo paso al mismo tiempo, todos mueven los brazos al mismo tiempo, y si tienen que voltear a ver algo, usted los ve y todos al unísono voltean y ven a donde tienen que ver, todos saludan la bandera al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Qué están demostrando? Una disciplina férrea, ¿verdad? Se puede decir. Bueno, pues nosotros también como cristianos debemos tener una disciplina férrea en todos los aspectos. De otra manera no podemos ser soldados de Jesucristo, ¿sí? ¿O no? No podemos ser soldados de Jesucristo si no nos amoldamos a esta palabra. Tenemos que ser lo más honestamente posible, o no lo más honestamente posible, sino honestamente posible completamente, en todos los aspectos de la vida. Pero también el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, ya saben que cuando hablo de iglesia de Dios no me refiero a una organización, ¿verdad? Me refiero a cada creyente que Dios ha sacado de las prácticas del mundo. También debe tener algo que le distingue en la enseñanza. Ahí viene el Halloween. Ya estamos en octubre, ¿verdad? Ya viene el 31 de octubre, ya hasta en las segundas ya hay capas de brujas y de calabazas y todo ese tipo de cosas. ¿Y cómo se vería un cristiano que adorne su casa de calabazas y de brujas ahí y todo eso? ¿Estaría haciendo la doctrina efecto en su vida? No. Luego posteriormente, después de la fiesta de brujas, viene el Día de Muertos y luego viene la Navidad y viene la celebración de Año Nuevo y todo ese tipo de celebraciones. Seremos, por decir el asunto, seremos muy cerrados al no participar en ese tipo de cosas. Yo pienso que no, ¿verdad? Entonces Dios nos da la sabiduría para decir no puedes o no debes, sí puedes, pero no debes participar en todo ese tipo de situaciones. Pero ahora viene otra cosa. Nosotros todos, ¿verdad? Todos, casi creo que todos tenemos familiares que o son católicos o no son ninguna religión o son evangélicos, etcétera, ¿verdad? Bueno, y todos ellos tienen una forma de creer diferente a la de nosotros. Normalmente así sucede, por las cuestiones que usted quiera, pero no piensan igual que nosotros. Entonces, la iglesia de Dios también debe ser distintiva en su doctrina también. Debe ser distintiva. Algunos dijeron ahí, no, pues ya no es necesario predicar doctrina porque eso nos lleva a una soberbia y a un enorgullecimiento carnal y mejor vamos a compartir con todos y revolvernos con todos. Al cabo lo que se trata es de predicar el amor de Jesucristo. Sí, correcto, está bien, hay que predicar el amor de Jesucristo, pero Jesucristo cuando estuvo sobre la tierra, él que traía la doctrina de Dios mismo, él podía haberse revuelto con los fariseos, ¿sí o no? ¿Y lo hizo? No, no lo hizo. Les habló a las gentes según la necesidad
que ellos tenían. Regañó a su pueblo, por eso les dijo hipócrita. Pero a los desvalidos fue y se acopló con ellos. Entonces hizo una diferencia en el que no sabe y el que sabe. Tú que sabes, si no quieres hacer caso, tú sí necesitas un jalón de orejas. Pero tú que no sabes, tú necesitas la misericordia de Dios. ¿Se fija? Pero Jesucristo, aunque venía con esas características, Él venía con una doctrina de Dios directamente, ¿sí o no? Él traía la enseñanza pura, santa, sin contaminación de ninguna especie. Sin embargo, eso no le impedía regañar, ni le impedía tener misericordia con los desvalidos. Él se acercó a la gente que no conocía nada y los amó, ¿o no es cierto? Así como lo hizo con nosotros, ¿no es así? Porque nosotros en un momento de nuestra vida, sin conocer nada de Dios, Él tuvo misericordia de nosotros y nos trajo a sus caminos, ¿no es así? ¿Verdad? Gloria a Jesucristo. Entonces fíjese, un hombre sobre la tierra, que es la sabiduría de Dios, tomó las direcciones correctas como deberían de ser. No se apartó ni a diestra ni a siniestra, sino al contrario, se mantuvo firme. Pero al mantenerse firme, Jesucristo no se dejó contaminar, ¿verdad que no? Él se mantuvo bien fiel. Bueno, nosotros, hermanos, somos falibles, ya lo dije hace rato. Nosotros todavía por nuestra carnalidad pudiéramos estar creyendo algunas cosas que no son y creemos que son. Pero, fíjese lo que le voy a decir. Este grupito aquí tiene una enseñanza que la distingue de todos los grupos existentes en Ciudad Juárez, por citar, ¿verdad? O sea, lo que yo platiqué con un cuñado que tengo, que es pastor, y le dije, no, mira, lo que estás haciendo no está bien, mira, analiza. Se le prendió el foco y dijo, sí, estamos mal. Bueno, pues gloria a Dios, ¿verdad? ¿Sabe? Bueno, hay muchas cosas que nos deben distinguir, pero ¿sabe cuál fue lo que yo le enseñé a este muchacho, a este joven? Bueno, ya no tan joven. Platicando yo con él, le dije, mira, el memorial de la muerte de Cristo es, ya saben cómo, ¿verdad? Lavarnos los pies y ser partícipes de los emblemas sagrados. Y aparte de mi cuñado, que es pastor de allá, que ya lo empezó a hacer este año también, este año, ¿cuál otro grupo puede usted ver en Juárez que haga lo que nosotros hacemos en el memorial de la muerte de Jesucristo? Prácticamente no hay nadie, que yo sepa, no hay nadie. Porque Dios nos enseñó que primero hay que lavar los pies y luego participar de los emblemas sagrados. Y prácticamente a nivel nacional son muy poquitos grupos los que hacen esto. Pero es doctrina de la Biblia. Ahí está en Juan 1, San Juan 13, y usted lee todo el capítulo y ahí está la enseñanza tal y como Dios. Entonces, ¿nos está distinguiendo esa enseñanza de los demás pueblos, sí o no? Sí. Con esto no queremos decir que despreciáramos a los demás, no, por supuesto que no, ¿verdad? No estoy en esa posición, no estoy en esa posición, sino solamente agradecer a Dios por su misericordia que nos ha mostrado esas cosas. Y cuántas cosas Dios no nos ha enseñado, muchísimas, ¿verdad? Por lo cual, hermanos, si dice goteará como la lluvia mi doctrina y como el rocío mi razonamiento, no le hemos dado gloria a Dios por eso que nos ha mostrado. ¿Verdad que en veces como que lo oímos y tenemos esta enseñanza y como que no la valoramos? Como que no tiene mucha importancia, pero sí tiene mucha importancia. Porque si se nos han enseñado cosas que a otros no se les ha enseñado, va a haber más demanda para nosotros, ¿sí o no? Va a haber más demanda. Bueno, así creemos. Fíjese, Juan 17, y voy a ser muy breve en algunos comentarios por causa del tiempo. Juan capítulo 17 y verso 1. Estas cosas habló Jesús
y levantados los ojos al cielo dijo: Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad de toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Fíjese qué importante. Para que le dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Qué es lo que va a hacer el Hijo? Va a dar vida eterna a todos los que le dieron. Y luego dice el verso 3. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Entonces, ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual tú has o al cual has enviado. Y fíjese, en esos vamos a Hechos capítulo 17, 24. Algunos que nacen de reyes humanos, por ejemplo, del rey de España, del rey de Inglaterra o de la reina de Inglaterra, sus descendencias se sienten muy orgullosos porque descienden de reyes humanos. Son linaje regio de seres humanos. Pero cuando Dios dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo al cual tú has enviado, cuando nosotros conocemos esta enseñanza, dice la Biblia que Dios nos ha hecho pues como siendo pues linaje de Dios. ¿Qué somos? ¿Somos privilegiados, sí o no? Somos linaje de Dios, descendencia de Dios, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué fue lo que contribuyó para hacernos linaje de Dios? La palabra, hermanos, la enseñanza que nos apartó de lo malo, nos trajo a Cristo. Bueno, Cristo mismo es la palabra, nos trajo a Él. ¿Y qué pasó? Transformó nuestras vidas y nos hizo linaje de Dios. Entonces, empero es la vida eterna. Entonces, la vida eterna. Ahora, nosotros creemos que Dios es la suprema deidad del universo. Dios es el único, ¿sí o no? Amén. Dios es el único. Entonces, Dios es la suprema deidad del universo. Él es el único. Pero Dios engendró un hijo en la eternidad. Por eso dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo al cual tú has enviado. Jesucristo es el Hijo de Dios, es nuestro Redentor. Existió antes de la fundación de todas las cosas. Amén. Existió antes de... Él es sobre todas las cosas. Él es un ser que no es criado, es engendrado del Padre, por eso es digno de adoración. Por eso Dios mismo dijo: y adórenle todos los ángeles. Y aquel hombre que me parece que fue al que le volvió la vista, y que muchos le preguntaron: oye, danos razón de ese que te devolvió la vista. Pues yo no sé nada, yo lo único que sé es que ahora veo, ¿verdad? Y dice que después se encuentra Jesús y lo dice: ¿crees? Le dijo Jesús: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y dijo el hombre: sí, creo, y se postró y lo adoró. Amén. Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Entonces ya estamos viendo a la suprema deidad del universo y a Jesucristo al cual Él envió, que no tuvo inicio en María, sino que tuvo inicio antes de todas las cosas, allá sin que todavía existiera nada. Más o menos a grandes rasgos esa es la doctrina de la Iglesia de Dios, porque es importantísimo, porque que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo al cual tú has enviado. Si Jesucristo no hubiera existido antes, no lo pudiera haber enviado. Tuvo que haber existido para que lo pudiera enviar. Y hay mucho que buscarle por ahí, ¿verdad?, para comprender. Pero se fija, esta es la vida eterna. Ya estamos
ahí pensando, entendiendo que hasta cierto modo en este tipo de enseñanza así breve como se está dando, entonces estamos en la ruta exacta, porque la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual tú has enviado. Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, creemos en el Espíritu Santo, pero no como una persona de una Trinidad, ¿no? El Espíritu Santo es el poder de Dios que antes de conocer de Dios y viene la palabra, nos motiva a que nos arrepintamos, ¿no es así? Vamos ahí a Hechos capítulo 1, 4. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo no muchos días después de estos. En todos los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos a las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud. En otras versiones dice: mas recibiréis poder. Entonces, ¿qué es poder? Es como, válgase la expresión, es como una energía, por decir así, ¿verdad?, que procede de Dios para que nosotros nos arrepintamos o tengamos el valor suficiente de predicar el evangelio o de mantenernos en esta vida cristiana. Porque sin esa influencia de Dios, sin ese poder de Dios, no podemos permanecer en los caminos. Recibiréis virtud o poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces tiene que haber esa manifestación en nuestra vida, que esa manifestación de llenura del Espíritu Santo se va a ver en nuestro testimonio. Si nuestro testimonio no es conforme a la palabra, entonces no existe esa llenura. Amén. Tiene que ser así. Bueno, si vamos a Apocalipsis 22, 1. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Y por qué no dice que el Espíritu Santo también estaba allí? ¿Quién estaba en el trono? Dios. ¿Y el Cordero quién es? Jesucristo. Dios y el Cordero. No dice Dios el Cordero, sino Dios y el Cordero. Pero el Espíritu Santo no se ve ahí como una tercera de una, perdón, no se ve como una persona de una Trinidad. ¿Se fija? Entonces, el Espíritu Santo de Dios es el poder de Dios. ¿Creemos en el gobierno de Dios también, sí o no? ¿Cuál es el gobierno de Dios? ¿Cómo está establecido el gobierno de Dios? Bueno, antes de avanzar, Dios eterno, su Hijo Jesucristo y el poder de su Espíritu Santo. A grandes rasgos, ¿verdad? Es lo que creemos. Creemos en la jerarquía o en el gobierno de Dios, y él dijo bien claro: ¿quién es el principal? Dios. Y luego Jesucristo. Y luego el varón. Ese es el gobierno de Dios, ¿sí o no? Dios, cabeza de Cristo, Cristo, cabeza del varón, y el varón, cabeza de la mujer. Esa es la jerarquía de Dios. ¿Quién puso la jerarquía? Dios mismo, nosotros no la pusimos, Dios la estableció de esa manera. Creemos, hermanos, que esta es palabra de Dios, ¿sí o no? Que si la leemos y la ponemos por obra y procuramos que Dios nos guíe con su Espíritu Santo al escudriñar esto, este libro para nosotros es vida eterna. Creemos en la observancia de los 10 mandamientos, ¿verdad? No 9 solamente, sino en 10. ¿Cuáles son esos? Los que están en Éxodo 21
al 17. Deuteronomio 4 y verso 13. 4:13 dice: y él anunció su pacto, el cual mandó poner por obra las 10 palabras, escribiólas en 2 tablas de piedra. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? Dios mismo. Vamos a Éxodo 24:12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos. ¿Para enseñarlos a quién? A su pueblo. Y luego 31:18 de ahí mismo de Éxodo, perdón. Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de ¿quién? ¿Quién escribió directamente las tablas de la ley? Dios mismo. El libro de la ley lo escribió Moisés, por supuesto. Allá cuando estaban en la ley, hicieron un pacto que se selló con la sangre de corderos y con la obediencia a los 10 mandamientos, correcto. Ese fue el pacto. En el nuevo pacto, lo único que cambió fue la forma de pactar, pero la ley de Dios siguió igual, no fue abolida. Antes se pactó con sangre de corderito, ¿sí? Que prefiguraban a Jesucristo, amén. Pero ahora la iglesia y todo el que acepta a Jesucristo también pacta con él, pero no con sangre de animalitos. ¿Con qué pacta? Con la sangre de Jesucristo. Es el nuevo pacto, es otra forma de pactar, ¿verdad? Pero los estatutos que fueron escritos con el dedo de Dios, ellos no cambiaron. Ahí en el capítulo 8 de Hebreos, capítulo 8 de Hebreos. Nosotros antes éramos gentiles, ¿sí o no? Éramos gentiles. ¿Jesucristo de qué tribu era? No, ¿de qué tribu? De la tribu de Judá. Así que automáticamente cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, ¿a qué tribu nos estamos convirtiendo? ¿Verdad que sí? Y somos israelitas espirituales, ¿sí o no? Bueno. Verso 8 del capítulo 8 de Hebreos dice: porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? Todas las 12 tribus, ¿verdad? Pero distingue una y dice: y para con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Dónde estamos ahora? ¿O a dónde vamos a entrar nosotros para ser de la tribu de Judá? ¿A dónde vamos a entrar? Pero no solamente vamos a entrar al nuevo pacto, sino vamos a entrar al Israel. Amén. Entonces va a ser un pacto con judíos, en el buen sentido de la palabra. No somos judíos en la carne, somos judíos espiritualmente hablando. Entonces cuando venimos a Cristo, automáticamente nos estamos anexando a una de las 12 tribus, y en este caso, siendo Jesucristo de la tribu de Judá, ahí nos estamos convirtiendo en la tribu de Judá. Y entonces dice: haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que ordenaré con la casa de Israel. Ahora, ¿por qué en la casa de Israel? Porque ya estamos incluidos todos, ¿verdad? Ya al hablar de la casa de Israel no exime a Judá, sino que ya está dentro de las 11 tribus, Judá también. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán mi pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados y sus iniquidades no me acordaré más.
diciendo, nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo se envejece, cercano está a desvanecerse. ¿Cuál fue el pacto que se desvaneció? El pacto de las leyes que hicieron con Israel en tablas de piedra. Pero ahora esos mismos mandamientos que estaban en piedra, lo único que Dios hace es, válgase la expresión, los quita de la piedra y luego los pone ¿en dónde? Ahora, hijo mío, escribe mis mandamientos en las tablas de tu corazón. Así está escrito. Porque ahora la ley de Dios que Él escribió en tablas, ahora esa ley ahora la viene a escribir ¿en dónde? En el corazón. Pero cuando Dios escribe la ley en el corazón, no escribe 9 mandamientos, escribe 10 otra vez. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros como ex gentiles, por decir así, creemos en la observancia de los 10 mandamientos, incluido el 7º día de la semana, que como lo vimos ahorita, el sábado fue establecido cuando existían judíos. No existía ni un judío cuando Dios santificó el 7º día de la semana y dijo, el sábado por causa del hombre es hecho. Y cuando dice hombre, no se refiere solamente a Israel. Cuando dice hombre se refiere a toda la humanidad. Entonces, creemos en la observancia de los 10 mandamientos. Creemos en el bautismo en agua, en el cual la persona tiene que ser sumergida completamente después de que se ha arrepentido de sus pecados, y debe ser invocado el nombre de Jesucristo sobre ella para perdón de los pecados. Entonces, fíjese, nos está en cierto modo distinguiendo la doctrina de los demás pueblos, porque no todos hacen esto. Hacen algunas cosas o creen algunas cosas, pero no como lo hemos ido narrando. Creemos también, hermanos, en el memorial de la muerte de Cristo. O sea, cuando acuérdense que Israel sale de Egipto, se establece la Pascua, el 14 de Nisan, que celebraba para ellos, que significaba para ellos la celebración de la salida de Egipto. Y luego, ya sabe, Israel cada año hacía esa celebración, mataban un corderito y se lo comían, etcétera. Y cuando viene Jesucristo sobre la tierra también, cuando Él va a ser sacrificado, también come la última Pascua y luego establece el memorial de su muerte, que consiste en ¿qué? En que nosotros hacemos un pan con levadura, un pan sin levadura y jugo de uva, pero en la secuencia que Dios dice, primero lavar los pies y posteriormente comer el pan y el jugo de uva. Entonces, ¿se fija? Ahora, aquí viene otra cosa. Creemos también en la ley de la alimentación. O sea, en cierto modo el pueblo no debe comer todo lo que a él se le antoje. Si que lo come, pues cómaselo, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero, ¿en dónde va a repercutir el comer cosas que Dios, en cierto modo, dijo no coman porque va a ser perjudicial a su salud? ¿En quién va a repercutir? ¿En quién va a repercutir no obedecer lo que Dios dijo en lo que respecta a la alimentación? En nuestra salud. Vamos, así hemos tenido la oportunidad de ir a otras congregaciones y no se les enseña a los hermanos nada de la ley de la alimentación. Y mire, bueno, a ver, aquí honestamente, levante la mano, ¿quién es diabético? ¿Nadie es diabético? Gloria a Dios, ¿no? ¿Mande? ¿Nadie es diabético, hermano? No, tiene que haber. Bueno, pues gloria a Dios, ¿no? ¿Y quién tiene alta presión? Levanten la mano para ver cuántos tienen alta presión. Muy poquitos, ¿verdad? Y no quieren hacer caso de no comer, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios, no es bendición. No estamos, en cierto modo, no estamos sufriendo enfermedades graves, ¿verdad? Las gripas y cosas comunes. Y yo pienso que en cierto modo sí influye un poco en que nosotros estemos, hermanos, no coman este tipo de cosas porque mire esto, mire lo otro. Porque el secreto de la salud, en el buen sentido,
está en la alimentación, ¿sí o no? Sí, ahí está la vida. El fruto le da energía vital, la carne es un cadáver el que se está comiendo. Pues es la realidad, hermanos. ¿No es así? La carne es un animal en proceso de putrefacción, para que se oiga más dramático, ¿eh? Y usted se lo come muy a gusto. ¿Por qué no se come la carne cruda? No, la tiene que sazonar para que le cambie el sabor, ¿verdad? Entonces quiere decir que no es muy apto comer carne. Bueno, no la comemos, no digo que yo no como, así como también, pero no abusar. Entonces, ¿influye que nosotros conozcamos de la ley de la alimentación? Sí influye, hermanos, ¿cómo no? Debe influir. En el pueblo de Dios no debe haber enfermos, no deberíamos haber enfermos, pero habemos porque no somos educados en la alimentación, ¿verdad? Comemos a deshoras, comemos lo que caiga y bueno. Pero es bueno aprender estas cosas. Creemos, hermanos, y fíjese, algo que también nos distingue entre los demás pueblos, la señal mesiánica. ¿Sabe cuál es la señal mesiánica? ¿Mande? Sí. Esta generación adulterina demanda señal, mas no le será señal dada más que la señal de Jonás profeta, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará también el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa señal mesiánica, hermanos, nos da la certeza 100% de que el Jesucristo en el que estamos creyendo es el verdadero Jesucristo, ¿sí o no? Cosa que no pasa en el mundo. Todos creen en un Cristo que resucita el domingo, no tienen el Cristo de las Escrituras. Sobre estas cosas que estamos comentando, hermanos, ¿somos afortunados, sí o no? ¿Nos ha Dios enseñado cosas buenas? ¿Somos agradecidos o somos desagradecidos? ¿No nos motiva esto a servirle con más fervor y con más amor y buscarle con más ahínco? Y estamos siendo muy privilegiados. Es como el padre que agarra a su hijo y le dice: hijo mío, te voy a pagar tu escuela, tú no te vas a dedicar a nada más que a estudiar. Y muy a gusto tiene su departamentito y tiene su carrito, y si es un hijo inteligente, voy a cuidar mi carrito, voy a meterme a los libros y a estudiar y sacar puros dieces. Eso debería ser el hijo inteligente, ¿o no es así? Pero el hijo que el papá le da todo y no comprende, ¿qué hace? Despilfarra, no cuida. Entonces en esa misma situación pudiéramos estar nosotros. Nosotros como linaje de Dios, ¿no nos está favoreciendo Dios con tantas bendiciones? Entonces, si Dios nos estaba favoreciendo con tantas bendiciones, ¿cómo debemos de ser? ¿Y qué más debemos hacer por todo lo que Dios nos ha dado? Debemos ser bien honestos en todos los aspectos. Y fíjese, ya no sufrimos porque la gente celebra Navidad y nosotros no la celebramos. Yo ya no sufro por eso. ¿Quién sí sufre por eso todavía? O que ahí viene el día de Halloween y no se puede vestir de bruja a gusto. ¿Quién sufre por eso? ¿Verdad? No vaya a decir alguien: pues ya no me he visto de bruja, no necesito disfraz. ¿Verdad? O de brujo, ¿verdad? O de duende. Ya no sufrimos por esas cosas, hermano, porque Dios nos ha enseñado que esas cosas, a nosotros como su linaje escogido, no podemos ser partícipe de todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, hermanos, razones, ¿somos privilegiados, sí o no? ¿Debemos adorar a Jesucristo por esa bendición? Amén, ¿verdad que sí? Debemos esforzarnos por... Y aquí hay algo que yo considero importante. Si Dios nos ha bendecido mucho, debemos preocuparnos por servir a Dios con todo nuestro corazón. Yo creo que si razonamos estas cosas, mire, simplemente
En el significado del memorial de la muerte de Jesucristo, nosotros creemos que cada año, válgase la expresión, ratificamos el pacto que una vez hicimos en las aguas del bautismo, y cuando venimos y lavamos nuestros pies, en el sentido simbólico, Dios nos limpia todas las tonteras que hicimos en el año, ¿verdad? Obvio es que es la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Porque si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y su sangre nos limpia de todo pecado. Fíjese, si nosotros hemos entendido esto, entonces, en cada memorial de la muerte de Jesucristo, ¿qué está haciendo Dios con nosotros? Nos está renovando el pacto y nos está limpiando. Por eso dijo, el que no bebe mi carne, el que no bebe mi sangre y come mi carne, no va a tener parte. ¿Cuánto pueblo por allá afuera nunca practica el memorial de la muerte de Cristo? Entonces, ¿cuándo son renovados y quitados sus pecados otra vez? Nunca, están acumulados ya. Por eso dijo Jesús, el que está limpio no necesita solamente que le lave los pies, ¿verdad? Porque en el caminar los pies se nos ensucian. Entonces es el simbolismo. ¿Se fija cómo esos simbolismos son importantes? Entonces, como les digo, ¿cuántos grupos nunca practican estas cosas? ¿Cómo estará su vida espiritual, por muy sublime que se vea? Entonces, les vuelvo a insistir, ¿somos privilegiados, sí o no? Entonces, si razonamos esto, hermanos, en nuestro corazón debe haber que mucho agradecimiento, ¿sí o no? Debe haber mucho agradecimiento por todas las cosas hermosas que Dios nos ha favorecido. Amén, hermanos. En todos los aspectos debemos demostrar nuestro agradecimiento a Dios, independientemente de la doctrina, en el vestir, en el hablar, en la honestidad. En todos los aspectos debemos comportarnos como verdaderos hijos de Dios, ¿sí o no? Y sobre todo una cosa, que aquí como grupo no hemos aprendido a amarnos los unos a los otros. ¿Verdad que sí hemos fallado en eso? No hemos aprendido a amarnos los unos a los otros. Pero ¿sabe por qué no hemos aprendido a amarnos los unos a los otros? Porque no hemos amado a Dios primero. Ese es el principal problema que tenemos, o yo tengo también, ¿verdad? Necesitamos pedirle a Dios que nos enseñe a amarle a Él, y por consiguiente cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, entonces va a fluir el amor entre todos los hermanos. Y eso es lo que necesitamos como pueblo, hermanos. Que Dios nos ayude a ser mejores. Póngase de pie, hermano, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor. Señor, por lo bueno que tú eres con cada uno de nosotros, Señor. Señor, tú conoces todas las cosas. Somos un pueblo en proceso, y muy largo proceso, Señor, de cambio, pero no porque tú lo hayas permitido así, Señor, sino porque nosotros mismos hemos prolongado ese cambio en nuestras vidas. Todavía, Señor, tal vez como dijo Pablo, no nos podemos hablar como espirituales unos a otros, Señor, porque todavía hay ciertas cosas que no nos dejan avanzar, mi Dios. Sin embargo, mi Dios, en tu misericordia infinita, Señor, tú nos has enseñado tantas cosas hermosas. Y yo quisiera pedirte, Padre, que tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para que eso que nos has dado, Señor, nosotros lo razonemos y podamos ser mejores personas en todos los aspectos, aquí los unos con los otros, Señor. Que podamos tener el sentir, Señor, de hablarle a nuestros familiares. Padre, muchos de los hijos de mis hermanos todavía están por ahí, Señor, que no se animan, pero bueno, Señor, tendrán su tiempo, Señor. Yo los dejo en tus manos. Bendícenos al entrar, al salir, al irnos a nuestro hogar, Señor, que vayamos con bien. Bendice a mis hermanos en sus hogares, a mis hermanas en sus hogares, a mis hermanos en sus trabajos, a nuestros niños en la escuela, Señor, a nuestros pequeñitos también, Señor. Señor, si hay falta de trabajo, suple, Señor. Si hay enfermedad, Señor, quítala en el nombre de Jesucristo, Señor.
Si yo alguna cosa olvido, súplela, Padre. Y Señor, por el comentario que me hacía mi hermano Adán, Señor, pues no sé exactamente hasta dónde esté el asunto, pero deseamos, Padre, que tu mano de sanidad, Señor, obre en la vida de la familia de mi hermano Adán, principalmente en la niña en medio, ¿cómo se llama? En Joana, Señor, que creo que fue la que tuvo el problema ese del diente, Señor. Señor, obra en la vida de Joana, Señor, que no le pase nada, Padre, la ponemos en tus manos, Señor. Obra misericordia, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor. Cualquier necesidad existente, Señor, pues, Señor, súplela, Señor. Gracias, Señor, por todo. Te rogamos por los enfermos en los hospitales, por los presos en las cárceles, Señor, por los que sufren, Señor, por los que están en fase terminal de su vida, Señor. Que tengan consuelo, Señor. Yo sé que es difícil, pero alguien podrá llegar hasta esos lugares y hablarles, Señor, palabras de consuelo, Señor. Hay gente, Señor, que está muy enferma y a pesar de que se les habla de tu amor, Señor, endurecen su corazón de una forma increíble, Padre. Señor, yo te pido que tengas misericordia de ellos, Señor, porque no sabemos qué arrastran atrás de sus vidas, Señor. Tú lo sabes, Señor. Sin embargo, sabemos que tú puedes obrar en esos corazones tan duros como el diamante, Señor. Gracias por todo, Señor. Bendice a mis hermanos que no estuvieron hoy con nosotros, Señor, donde quiera que estén. Guárdalos y bendícelos. Y, Señor, sé propicio en cada necesidad, Señor, de ellos. Te rogamos, Señor, por los esposos inconversos de mis hermanas, por las esposas inconversas de mis hermanos, Señor, por los hijos inconversos. Todos los ponemos en tus manos, Señor. Gracias, mi Dios, porque yo sé que tú eres bueno. Te bendecimos y te adoramos, te damos la honra y la gloria, Señor Jesucristo, hoy y siempre y por toda la eternidad. Amén, Señor. Gloria a tu nombre. Pasa a vosotros, hermanos.